Hablábamos de estas pequeñas cosas, que la vida se nutre, no de esos grandes acontecimientos que son contados a veces con los dedos de la mano, sino que nos nutrimos a cada instante esas pequeñas cosas. Y nos decía Julio que encontrarle el sentido a esas pequeñas cosas hacen que nuestra existencia se convierta en vida. Y decía del riesgo que se corre porque hay momentos buenos de alegría y momentos no. Y existen dos peligros. Generalmente nos detenemos en el peligro cuando estamos en una crisis, en una depresión, tristeza y con problemas. Y el peligro es dejarnos estar, como contábamos, aquellos que en el campo de concentración se agarraban y se suicidaban contra la electricidad. Pero existe otro peligro que por ahí no es tan claro, y Julio lo marcó, que es el peligro en los buenos momentos, que consiste en olvidarse. Y olvidarse que la vida tiene estas alternancias y que en los momentos buenos darle hoy gracias a Dios de que estamos vivos, que no estamos en guerra, tantas cosas que tenemos que nos olvidamos en los momentos. Pero pasando al sentido de estas pequeñas cosas, me acordaba de un cuento que es, había 3 hombres haciendo lo mismo, puede ser en Italia, en un verano. Le preguntaron al primero qué estaba haciendo. Estoy muriéndome de calor bajo el sol para ganar un poco de plata para pagar un pedazo de pan. Le preguntaron al segundo qué estaba haciendo. El segundo dijo, estoy puliendo una piedra para hacer una pared. Y le preguntaron al tercero, ¿qué estás haciendo? Los 3 hacían lo mismo. ¿Qué estás haciendo? Le preguntaron al tercero. Estoy construyendo una catedral. Haciendo lo mismo, la monotonía puede llevar a que para el primero la vida fuera un terrible sacrificio, algo tremendo. Cuando existe este sentido, cuando existe una actitud amorosa hacia la vida, alguien puede decir, ¿para qué estoy construyendo una catedral? Y seguramente aquel que está construyendo la catedral lo hace con gusto y va a trabajar, aunque esté haciendo exactamente lo mismo que los 2 restantes. ¿Qué podemos decir de esto, ¿no? De estas actitudes, de estas pequeñas cosas? Que el que no descubre el sentido vive acumulando malestar. Y esto es un problema gratuito que nos generamos a nosotros mismos. Porque en la condición de criaturas que nosotros vivimos y no tenemos otra, no hay otra forma de vivir, sino haciendo las pequeñas cosas de cada día. Cuando no nos habituamos a encontrarle sentido positivo a las pequeñas cosas que tenemos que hacer, sin que lo queramos, vamos acumulando malestar. En el cuento que vos contabas, es el caso del primer señor que está renegando porque está martirizado por el calor, por el cansancio, que puede ser verdad, pero se lo puede vivir a eso mismo de otra manera, sintiendo un poco más de sosiego, de bienestar, de satisfacción por la obra que estoy haciendo. Se acumula malestar cuando uno no se detiene a encontrar sentido a lo que hace. Pero no solamente se acumula malestar, uno vive insatisfecho, es que de ahí a la depresión puede haber un camino corto. Cuando uno siente que su vida no tiene mucho sentido, naturalmente tiende a deprimirse. En la depresión, por lo general, hay una profunda carencia de sentido, por lo general, por una gran pérdida, pero hay una profunda carencia de sentido. Cuando nos detenemos a encontrar el sentido de nuestras pequeñas cosas, vamos llenando de algo positivo nuestra existencia. Pero cuando en cambio repetimos lo que decía el primer personaje del cuento de Carlos, y digo, uy, todos los días a limpiar la casa, uy, todos los días a levantarme a tal hora, uy, todos los días siempre a tener... lo mismo. Siempre lo mismo. O llegamos a decir, y tengo que renegar con los niños que son chicos, señor, señora, queridos amigos, después van a tener que seguir teniendo preocupaciones cuando sean grandes. Se es padre para siempre. Pero puede llegar a que esa falta de sentido, que no se vive explícitamente, plantee
¿para qué tener hijos si tengo que soportar todo esto? Y hay gente que decide no tener hijos pensando en que los hijos le van a quitar parte de la libertad o parte del bienestar económico porque no le encuentran sentido a tener un hijo. Yo recuerdo vívidamente un caso único que me tocó atender en el consultorio de una mujer profesional, muy inteligente, a la que yo había conocido siendo ella adolescente, pero un día con 36 años llega al consultorio y me dice: Julio, ahora soy grande y vengo, no porque tengo un problema de adolescente, ya no soy más adolescente, estoy casada hace tantos años y vengo para que me des una razón para querer tener un hijo. Yo la miré muy con humor, con seriedad, y le dije: no te voy a dar ninguna razón. Vamos a trabajar juntos y vos descubrirás o no una razón para querer tener un hijo. Si no, ese hijo va a ser el hijo que me hizo tener Julio, en el sentido de que yo te haya convencido, y eso no tiene ningún sentido, hasta te puede costar caro el día de mañana y me vas a culpar a mí de tener un hijo que te da trabajo. No, así no. Te acompaño para que reflexiones, hasta que un día me dice: en mi casa yo no tengo plantas. ¿Por qué? Porque tendría que regarlas. Entonces en su casa no había ningún signo de vida, porque la vida necesitaba mantenimiento, y eso era un trabajo monótono de tener que regar las plantas un día por medio. Entonces no quería tener ni eso, tampoco quería tener hijos. Resolvió, es madre ahora, pero lo resolvió ella porque le encontró sentido ella. Es peligroso cuando vivimos sin sentido porque nos genera ansiedad, o cuando vivimos esperando grandes cosas porque nos genera ansiedad. Que llegue algo que me saque del aburrimiento. No, la sabiduría humana está en otra cosa. Está en descubrir que no debemos vivir con la ansiedad de las grandes expectativas, porque eso nos quitaría la paz. Llegan de vez en cuando las grandes cosas. No es bueno para nuestra vida humana vivir esperando grandes acontecimientos. Es bueno esperarlas, pero viviendo lo cotidiano. Segundo, cuando vivimos con la ansiedad de las grandes cosas, eso nos aleja de lo real cotidiano y nos quita energía para aplicarnos a eso que tenemos que hacer. Tercero, en todo caso, recordar aquel dicho antiguo que afirma: el que es leal en lo pequeño será leal en lo grande. Y volvemos a la sabiduría que la cultura ha amasado en los milenios de vida que lleva la condición humana. El que aprende a ser leal en lo pequeño será leal en lo grande. El que aprende a ser ordenado para vivir el pequeño trabajo de cada día va a estar en condiciones de hacer lo que corresponde hacer cuando lleguen los grandes acontecimientos y tenga que estar presente en serio, pero a partir de vivir lo pequeño. ¿Podríamos graficar de alguna forma esto en una frase? Felices de nosotros si descubrimos que en lo pequeño está el otro. Esta es una fuente fundamental de sentido. En lo pequeño está el otro. Ya sea que yo esté barriendo la habitación, ya sea que esté tendiendo la cama, preparando la comida o surciendo una prenda de vestir. En lo pequeño está el otro. Llenando un formulario, atendiendo a ese cliente en la tienda de ropa, vendiendo esa pila para la linterna que me están pidiendo. En lo pequeño está el otro.